Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo seminario online. En este caso hablaremos de las 6 palancas de liderazgo que impulsan hacia resultados extraordinarios. Mi nombre es Enric, responsable de marketing de Grupo PIA, y tengo el honor de contar en esta tarde con 3 personas fantásticas y que controlan este tema maravillosamente, como son Mariano Peré, que es consultor de dirección y habilidades directivas, director de estudios de Grupo PIA, y ha sido profesor de destacadas escuelas de negocios como la SIG Business and Marketing School o la Escuela Europea de Administración de Empresas, presidente de TEIS, consejero delegado de un Centro de Desarrollo de Dirección y socio fundador del Centro Superior de Marketing de Madrid. Director de formación de Philips y un largo etcétera. Lo cierto es que no os puedo leer el currículum entero de nuestros 3 ponentes porque sería muy largo. Pero os quiero presentar también a Beatriz Martín en la fotografía del centro, que es graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid, máster de Recursos Humanos, coach certificada por la Escuela Europea de Coaching, Extraordinary Leader Certificate Trainer por Zengel Forman y actualmente también consultora de PIA y otro largo etcétera. Y finalmente tenemos con nosotros a Raquel García del Cid, licenciada en Pedagogía en la Universidad Complutense de Madrid, máster en Dirección de Recursos Humanos, Extraordinary Leader and Certificated Trainer por Zengel Forman, y desde el año 2000 ha trabajado como consultora de formación y recursos humanos especializada en el desarrollo de competencias como son liderazgo, gestión de equipos, calidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me permitís los 3? Buenas tardes a los 3 y me permitís que no lo lea completo, que es muy largo, para no aburrir a nuestros acompañantes. ¿Cómo estáis? Muy bien, muchísimas gracias. Estupendo, Enric. Encantado en saludarte y saludaros a todos. Buenas Muy buenas tardes, Beatriz. muchísimas gracias. Muchas gracias, Enric. Gracias. Raquel, hola, ¿nos escuchas? Muy buenas tardes a todos, deseando escuchar cosas interesantes que nos cuente también Mariano y Beatriz. Pues muy bien, fantástico. Si os parece, procedemos a iniciar el seminario. Antes, me gustaría comentar a todos nuestros acompañantes esta tarde desde España, si nos escucháis el otro lado del charco por la mañana, que tenéis la posibilidad de hacer cualquier consulta que deseéis a los 3 ponentes, en este caso utilizando la herramienta de chat, que son ese pequeño icono de pregunta que os aparece en el sistema, o bien pulsando el icono de una mano, que en tal caso me estaría solicitando el que os pueda abrir el micrófono para hablar. Lógicamente necesitáis micrófono. Yo os rogaría esperáramos al final del seminario, en donde haremos un turno de preguntas, más que nada porque es muy probable que la pregunta que se os ocurra, bueno, pues nos la expliquen nuestros ponentes un poco más adelante. Si no es así, podéis levantar la mano o pulsar el panel de preguntas en cualquier momento. Y si os parece, pues ya empezamos. En este caso creo que empieza Mariano, así que voy a pasar la diapositiva y queda todo para ti. Muy bien, Enric, muchísimas gracias. Bienvenidos también de nuevo a queridos oyentes y participantes en el webinar. Antes de entrar en el tema específico de las 6 palancas, deberíamos ir un poco atrás para poner todo esto en contexto. Mirad, cuando Zengel Forman estudiaron las competencias de los líderes para identificar las 16 competencias diferenciadoras, descubrieron que eran 16 los comportamientos más poderosos que separaban a los líderes ineficientes de los buenos y a los buenos de los extraordinarios. Hemos validado varias veces la validez del modelo y los resultados de la evaluación 360 grados de la misma manera. Comentamos en la siguiente página que estas 16 competencias pueden predecir muchas cosas, como los resultados de una compañía o de un área. Por ejemplo, el compromiso de los empleados, que es lo que aparece en el gráfico que tenemos ahí.
Veis que en el lado izquierdo aparece el percentil de compromiso o satisfacción de los empleados. Esto significa que cuanto mejor sea el líder, es decir, la efectividad del líder, que está en la línea, en la coordenada horizontal, cuanto mayor es la efectividad del líder, mayor compromiso de los empleados hay. Pero podríamos hacer lo mismo con respecto a otras variables de resultado de la empresa, como la satisfacción de los clientes, la productividad y los beneficios. Así que gran número de resultados empresariales son estudiados de esta manera, midiendo el grado de efectividad de un líder mediante un instrumento de feedback 360 grados. Por lo tanto, comparación de la evaluación de los resultados de la evaluación 360 grados con los resultados empresariales. Comentamos en el siguiente gráfico, que hay algunas empresas que por distintos motivos se resisten a hacer un feedback 360 grados. ¿Cuáles son esos motivos? Aquí los tenemos determinados, ¿verdad? La cultura. La cultura puede ser un motivo para que la gente se resista al feedback 360 grados. Cuando digo la gente, digo los mandos o la dirección general. No hay costumbre de hacerlo, no hay costumbre de evaluar. Realmente acordaros que tenemos tradición desde hace decenios de evaluar a los colaboradores. El jefe evalúa a los colaboradores, a los subordinados, que llamábamos antes, pero no al contrario. Bueno, pues 360 grados, como sabéis, evaluamos no solamente a los colaboradores, sino a los jefes y a los colegas, a los pares. Por lo tanto, el tema de la cultura puede ser un tema fundamental. Pero también puede ser que haya otras razones, como experiencias negativas con anteriores procesos de feedback. ¿Por qué? Casi siempre las experiencias negativas han sido determinadas o han sido provocadas por que el seguimiento o la consecuencia de esa evaluación de 360 grados ha sido montar un programa de desarrollo o de formación basado en debilidades. Es decir, tratar de atajar, de solucionar, de resolver los problemas derivados de una falta, una debilidad en alguna de las competencias. Y esto sí que ha provocado rechazo en muchos programas. Programas que nos han contado, programas que, en fin, que hemos vivido más o menos de cerca o de lejos. Este es el segundo problema. El tercer problema es que quieren simplemente adelantar con otro tipo de programa más sencillo lo que puede ser un desarrollo efectivo, es decir, un desarrollo de competencias de liderazgo basado en una evaluación 360 grados para más adelante. Estas tres son las razones principales y bueno, nuestro producto y nuestra investigación primero, que dio lugar al producto Palancas de Liderazgo, viene a dar respuesta precisamente a encontrar un programa que sea diferente de ese programa de desarrollo, que es el desarrollo del liderazgo basado en la evaluación 360 grados. Comentamos la siguiente página, el gráfico de la siguiente página, porque tenemos que preguntarnos varias cosas para encontrar ese otro programa que estamos comentando. A lo largo de muchos años hemos estado emocionados por el poder de las 16 competencias diferenciadoras, porque hemos querido tener un completo abanico de competencias, y ahí estaban todas, las 16. La pregunta que luego Zenger y Folman empezaron a hacerse y a investigar posteriormente fue la siguiente. Si miramos algunas variables, ¿hay algún modelo de competencia que sea mínimo y viable? Cuando decimos mínimo, tenéis en el circulito de la izquierda, queremos decir que debe contener los atributos fundamentales del liderazgo. Cuando decimos viable, es que sea predictivo, que no podemos decir, bueno, pues en vez de 16 competencias, vamos a tener 4 competencias y esto. No, tiene que ser un modelo predictivo, basado en datos, basado en experiencia. Por tanto, con otras palabras, podemos encontrar una solución, un programa, una manera de abordar el liderazgo, las competencias, el desarrollo del liderazgo, que sea más corta que las 16 competencias de liderazgo,
de las 16 competencias que llamamos diferenciadoras, esto es una pregunta necesaria. Y para responderla nos debemos dirigir a los datos. ¿Qué dicen los datos? Veamos qué dicen los datos, que lo tenemos en la siguiente imagen. Forzando el análisis para obtener menos factores de los comentados 16, aunque más amplios, el análisis nos reveló una serie de cosas. No voy a leer el desarrollo de la diapositiva, pero sí decimos que descubrimos que eran 6 los que descubrieron Fenger-Folman y que nosotros en PIA, como socios estratégicos y muy sólidos de ellos, pues hemos llegado a ratificar también en España, que eran 6 los comportamientos fundamentales que ahora de manera sencilla nos harán, con ellos seremos capaces de mirar el liderazgo, es decir, hacer en 6 factores lo que en el programa básico primero eran 16 maneras de mirar el liderazgo, 16 maneras de contemplar la calidad y las fortalezas del liderazgo. Creemos que las 6 palancas de liderazgo son fundamentales, 6 palancas de liderazgo, porque recogen lo esencial que los líderes necesitan para ser efectivos o eficaces. Pero veamos ahora cuáles son esas 6 palancas de liderazgo. En la siguiente página vemos una a una, estas 6, empezamos por el talento empresarial y técnico. Leemos que cuando los líderes entienden cómo se obtienen resultados empresariales o la tecnología subyacente de sus productos y servicios, su eficacia es mayor. Estamos hablando, por lo tanto, de que a consecuencia de que los negocios son cada vez más complejos, más técnicos y necesitan mayor detalle, necesitamos líderes que entiendan el negocio. Eso es el talento empresarial y técnico. Y técnico o técnico, porque en realidad puede haber dentro de esa palanca personas que destaquen más por su talento puramente empresarial, es decir, de gestión empresarial, de proyecto empresarial, y otros un poco que se caracterizan más por dominar la tecnología que subyace a esa industria o, en fin, a ese proyecto. El siguiente palanca es centrarse en los resultados. Por supuesto que hay líderes que pueden ser carismáticos, amables y buenas personas, pero si no producen resultados, no son realmente buenos. Los buenos tienen la habilidad de hacer todo lo necesario para enfocar su acción en los resultados y asegurarse además de que no solamente la atención y los resultados, sino que los resultados se están consiguiendo. Siguiente palanca es inspirar y motivar. Esta es otra manera de conseguir resultados, ¿verdad? Inspirando y motivando a los colaboradores. Es la forma de conseguir gente emocionada y apasionada con lo que hace. Encontramos que los líderes más efectivos son buenos en las dos cosas. Es decir, en empujar para conseguir resultados, la manera tradicional de dirigir, y inspirar a los demás para que los consigan y por lo tanto conseguirlo también nosotros. De hecho, si hacen estas dos cosas bien, tienen la fórmula perfecta para convertirse en un buen líder. Hay que tener en cuenta que inspirar y motivar es la habilidad de las 16 competencias diferenciadoras más importante, es decir, aquella que correlaciona más alto con el éxito de la empresa o con los resultados de la empresa. Siguiente palanca es las habilidades interpersonales. Bueno, es una cualidad necesaria para las dos palancas anteriores, ¿verdad? El ser efectivo interpersonalmente, es decir, construir relaciones de confianza, colaborar, bueno, ser un buen miembro de equipo. Estrategia y visión claras. Una pregunta buena puede ser la siguiente: ¿a dónde diablos estamos yendo? Los líderes que no tienen una buena estrategia ni orientación futura pierden personas por el camino, ¿eh? Esta palanca es la habilidad de ayudar a la gente a centrarse en las metas y en los objetivos finales, que entiendan el futuro y que hagan cosas intensas y satisfactorias para conseguir ese futuro. Y por último, la innovación.
evidentemente los mejores líderes crean un ambiente donde se busca continuamente la mejor manera de mejorar, la mejor manera de hacer las cosas. Así que una reflexión que, a propósito de esto, que comentamos en la siguiente diapositiva, es que estas 6 palancas representan los fundamentos del liderazgo. Fijaros que el dibujito es muy significativo de lo que es una palanca, ¿eh? No es otra cosa que aquello que sabemos todos que significa la palanca. Todo líder se desvía casi inevitablemente hacia unas palancas más que otras. Esto es así. Pero el descubrimiento clave no es ese, es el siguiente, que estas palancas crean una enorme fuerza de liderazgo. Como, por eso digo lo del dibujito, que con una pequeña piedra te puedes levantar muchas otras piedras si sabes manejar la palanca. Los líderes que practican estas 6 palancas son mucho más efectivos que un líder normal, y no solamente que practican las 6 palancas, sino que destacan en alguna o algunas, no necesariamente muchas palancas. Ahora bien, ¿con qué actitudes estas palancas predicen la efectividad del liderazgo? Lo vamos a ver en el gráfico que tenemos a continuación. Ahí simplemente apuntamos la pregunta. Pasamos, por lo tanto, a verlo en el gráfico que vemos ahora. Bueno, antes os hemos comentado datos, os hemos mostrado datos sobre las 16 competencias y su relación con los resultados empresariales. Ahora veremos resultados sobre estas 6 palancas, ¿no? Veamos. Las columnas azules del gráfico representan la efectividad, es decir, los resultados globales de los líderes en las 16 competencias, lo que nos da una medida muy precisa sobre la efectividad de los líderes. Pues bien, las columnas grises son la medida de las 6 palancas. Podemos observar lo cerca que la efectividad, calidad, fortaleza de las competencias del liderazgo están de las capacidades de las palancas. En ese sentido, podemos estar tranquilos con los datos, que lo que miden las 16 competencias diferenciadoras, dicho de otra manera, es muy parecido a lo que miden las 6 palancas de liderazgo. Lógicamente, la descripción de cada una de las competencias y de las palancas es muy distinto, como luego veremos, pero sí los resultados que se consiguen con una y con otra. Ahora bien, ¿cuál es el impacto de desarrollar estas palancas? Pasamos a verlo en la siguiente. Bueno, ahí hacemos de nuevo la pregunta, para dejar un poco descansar al oyente. Vamos a ver, ¿cuál es el impacto de desarrollar estas palancas? Nos hemos preguntado. Pues bien, ahí vemos en el dibujo lo siguiente. Si ninguna de las 6 palancas llega al 9%, es decir, al 9% de fortaleza, es decir, de eficacia en esa palanca. Si ninguna de ellas llega al 9%, es decir, no hay puntos fuertes, la media de un liderazgo efectivo no es superior al 39%. Por lo tanto, se está en una calidad de liderazgo muy pobre. Siguiente. Si tenemos una gran fortaleza, una sola, en algunas de las 6 palancas, esto tiene un impacto muy significativo. Nos situaríamos en el percentil 72 de entre los 100 líderes, el percentil 72, en fin, el 72% de los mejores líderes, de los líderes totales. Si la persona pudiese ser muy buena en 3 palancas, podrían estar en el top 90 de los líderes, como vemos en el gráfico. Fijaros una cuestión, el número de puntos fuertes o de palancas tenemos abajo. Si nosotros cogemos, por ejemplo, ser fuerte en 3 palancas, lo vemos, ¿verdad? Visualmente. Estamos en el 90%, o sea, estamos en el 90% de los líderes. 100 sería el mejor líder del mundo y estaríamos en el 90% de los mejores. Y si una persona es capaz de desarrollar 5 palancas, porque ya 6 palancas yo lo considero irreal y casi imposible, estaría ese líder en el 97% de los mejores
líderes del conjunto. Podríamos hablar de los líderes del mundo, podríamos hablar de los líderes de una empresa, en fin, o de un lugar geográfico concreto. Así que sabemos que los niveles de efectividad vienen en buena medida determinados por la noción de construir fortalezas personales. Y en este punto, en el que yo voy a terminar ya mi parte, por lo menos de momento, para dar paso a Raquel, simplemente queremos preguntaros sobre ello. Antes de Raquel, es mejor que tú misma, en la siguiente diapositiva, pues inicies un poco esta pregunta. Te doy paso. Eso es, muchas gracias, Mariano. Bueno, estábamos hablando efectivamente. Vamos a comenzar con una pregunta para todos los participantes, ¿de acuerdo? Bien, pues aquí tenéis la pregunta, que es la siguiente. ¿Has visto en tu organización tendencia a centrarse más en la construcción de fortalezas que en la corrección de debilidades? Y bueno, las respuestas son fáciles, sí o no, y tenéis simplemente que votar o pulsar la respuesta que consideréis más adecuada. Eso es. Exacto. Y entiendo, Raquel, que esto nos vas a responder tú. No sé si tienes alguna idea de por dónde va a ir la respuesta. Bueno, más votada. Eso es. Tenemos idea de qué suele salir cuando hacemos este seminario y también en las formaciones, cuando hacemos la formación de 6 palancas, es la respuesta a esta pregunta. Es sencillo. Organización. ¿Se enfocar más en la construcción de fortalezas o quizá en la corrección de debilidades? Bien, una cosita, yo no sé si os pasa a ti, a Beatriz y a ti, Mariano, pero yo estoy escuchando un poco entrecortado a Raquel. ¿La escucháis bien? Un poquito entrecortado, sí, un pelín. Bueno, esperemos que sea solo un problema de línea y se solvente en un momento. Bueno, pues entrecortada también, sí. A ver si eso puede haber algún tema de conexión de cable o algo. A ver si solo sea un problema puntual de conexión. Bueno, mientras os voy a mostrar los resultados de esta votación, que en este caso nos dicen principalmente que la respuesta ha sido no. No sé si te sorprende, no te sorprende, pero es lo que tenemos aquí. Ya. Bueno, en realidad es cierto que en las organizaciones podemos encontrar un poco de todo, ¿no? Hay organizaciones que ponen mucho el foco y el esfuerzo en corregir debilidades y sobre todo porque yo creo que muchas veces se da por hecho es necesario trabajar en fortalezas. Yo creo que muchas veces es lo que sucede, ¿no? Oye, si esto ya es una fortaleza, ¿cuáles son las razones para seguir trabajando en ello? Voy a poner más los esfuerzos en las debilidades. Y sin embargo, en otras empresas sí es cierto, y cada vez más es una tendencia, se va poniendo el foco en las fortalezas. Pero, de hecho, al final, cuando abramos el micrófono para posibles preguntas y demás, pues podemos abrir también para conocer vuestra opinión de qué puede ser esto. Pero, ¿qué datos tenemos en relación a cada enfoque? A hacer un enfoque basado en fortalezas o basado en debilidades. Si vemos la siguiente de las gráficas, fijaros que hace un momento Mariano os comentaba que cuando un líder no tiene ninguna palanca como fortaleza, nos situábamos ahí en ese 39%. Pero, ¿qué pasa cuando un líder que no tiene ninguna palanca del liderazgo de una manera fuerte, además tiene una debilidad fatal, lo que nosotros denominamos debilidad fatal? Bueno, pues cuando esto sucede, pasamos de ese 39% que comentaba antes Mariano a un 15%. ¿Qué quiere decir? Que las debilidades tiran de la efectividad de los líderes hacia abajo. Por lo tanto, no significa, cuando nosotros apostamos por un modelo basado en fortalezas, no significa que no debamos trabajar las debilidades. Es decir, si hay debilidades profundas, hay debilidades fatales, hay que identificarlas y hay que corregirlas, porque lo que hacen es tirar del liderazgo para abajo. Hago una aclaración sobre debilidad fatal, para que quede claro a qué nos estamos refiriendo con debilidad.
tiene que ver con algo que es muy visible o que una de las palancas que es muy crítica o muy importante para el puesto y que realmente es muy baja. Pongamos un ejemplo, ¿no? Imaginad que tenemos una red comercial y estamos evaluando las competencias de nuestros comerciales y uno de ellos tiene muy bajas sus habilidades interpersonales, por poner un ejemplo. Pues obviamente en un puesto comercial esas habilidades interpersonales son críticas, ¿no?, para su puesto. Por eso, a eso nos referimos con debilidad fatal, cuando algo es muy visible, muy bajo o cuando algo es muy crítico para la posición que estás ocupando. Entonces, decíamos, ¿qué datos tenemos en cuanto al enfoque de las debilidades? Aquí tenemos un ejemplo, pero como sabéis, nosotros nos enfocamos mucho a fortalezas, estamos totalmente convencidos de la importancia que tiene construir fortalezas y vamos a verlo con un caso sobre una investigación, y lo podemos ver en la siguiente slide. Se trata, en este caso, es un resumen de un estudio de un caso que hicimos para un total de 80 ejecutivos en una compañía de servicios financieros. En este estudio participaron 3 niveles diferentes de líderes de la organización y es cierto que el líder, la persona principal, ¿no?, del grupo, dio muchísimo ejemplo durante este programa, compartiendo su plan de desarrollo con el resto de sus colaboradores, dando mucha importancia al seguimiento, comprobando el progreso de los PDI y además esto sirvió para que otros líderes también siguieran su ejemplo. Bien, pues estas personas, estos 80 ejecutivos que participaron en este programa de desarrollo, después de pasar 8 meses, se volvió a pedir a los líderes que evaluaran el progreso y después se hizo una reevaluación a los 24 meses por nuestra parte, pues para hacerlo más formalmente, ¿no?, y aplicar nuevamente hacer una comparación de pre-test y post-test. Y bueno, pues estos son los resultados que salieron. Aquí tenemos, en la siguiente slide, tenemos la comparación del pre-test y post-test de los líderes que participaron aquí lo tenemos, los líderes que participaron en este programa y como podéis ver, los resultados son tremendamente significativos, ¿no? Los líderes que participaron en este programa pasaron, después de esos 24 meses, pasaron como término medio del 57 del percentil del liderazgo al 65%. Pero todavía teníamos más datos para comparar. Algunas personas, si vemos la siguiente gráfica, aunque algunas personas, y aunque es un programa que está basado en fortalezas, pues bueno, algunas personas siguieron un poco enfocadas en las debilidades, ¿no? Por esto de seguir arraigados a esa idea de que algo que tengo que corregir, pues voy a poner el foco ahí. ¿Qué sucedió cuando comparábamos aquellos líderes que se centraron o pusieron el foco en trabajar sus debilidades frente a los líderes que siguieron y confiaron en el modelo y decidieron trabajar en las fortalezas? Pues lo tenéis ahí en el gráfico, ¿no? Las barras, por un lado tenemos las barras grises, que es el pretest, y la barra azul es el post-test. Ahí podemos ver la diferencia, el incremento en la mejora de sus resultados. Las 2 primeras barras hacen referencia a aquellos líderes que trabajaron en base a sus debilidades y, como veis, hay un incremento de 12 puntos y, sin embargo, las 2 otras barras eran los líderes que enfocaron su desarrollo en base a fortalezas y, como veis, hablamos de 26 puntos. Es decir, trabajar fortalezas frente a trabajar debilidades multiplica por 2 la mejora en la eficacia del liderazgo y en el desarrollo de las personas. Pero lanzamos una nueva pregunta, Enric, a la audiencia. ¿Por qué creéis que al centrarnos en fortaleza multiplicamos por 2 el nivel de mejora? ¿De acuerdo? ¿Por qué creéis esto?
Bien, aquí tenemos las posibles alternativas para que podáis votar. ¿Las lees tú, Enrique? Ay, disculpa, estaba con el medio, estaba tosiendo antes, puse el mute y no me escuchabais. Perdón, estaba leyendo. Decía que teníamos, ¿por qué nos resulta más fácil trabajar en ello? Porque es lo que nos pide porque es lo que nos pide la organización, porque trabajamos en lo que más nos gusta o apasiona, o bien por los tres motivos anteriores por igual. Vale, veo que ya estáis votando. Disculpad que yo estaba hablando y estaba muteado, no me di cuenta. Bien, pues nos están respondiendo ya estamos casi al final y tenemos una ganadora claramente. Y la comparto y lo ves, con un 91% tenemos porque trabajamos en lo que nos gusta o apasiona. Perfecto, muy bien. La verdad es que muy buena respuesta, ¿no? Bueno, todas las opciones son opciones con parte de verdad, ¿no? Porque nos resulta más fácil trabajar en ello, también es algo que a veces nos pide la organización, pero la respuesta más clara y la respuesta con la que nosotros estamos de acuerdo efectivamente es con la pasión. Cuando trabajamos, me gustaría haceros la pregunta, ¿no? Que reflexionarais, ¿qué pasa cuando trabajamos en algo que realmente nos apasiona? Ahí pasamos a la siguiente slide, Enrique, por favor. Ahí está, la pasión, ¿no? Os decía, ¿qué pasa cuando trabajamos en algo que nos apasiona, ¿no? Es algo que nos estimula, no nos importa dedicar más tiempo, de hecho el tiempo que dedicamos a ello se nos pasa volando, le ponemos muchísima más energía, muchísimo más compromiso. Por lo tanto, la pasión es una de las claves dentro también de este modelo y de nuestro programa. Ya hemos dicho dos claves importantes. Por un lado, trabajar alrededor de nuestras fortalezas, hablábamos, frente a tener un enfoque basado en debilidades y por otro lado incluir la pasión para desarrollarnos también. Bien, y ahora le doy el paso a mi compañera Beatriz. Muy bien, muchísimas gracias, Raquel. Bueno, como hemos visto hasta ahora, hemos podido aprender junto a Raquel elementos muy importantes, elementos conceptuales que queríamos destacar y que nos gustaría resumir en la siguiente diapositiva para ver, bueno, pues los principales puntos que llevamos vistos hasta el momento. Hasta ahora, ¿qué sabemos? Bueno, en primer lugar, hemos podido comprobar que está demostrado, estas palancas tienen un profundo impacto en los resultados de las organizaciones. A la hora de elegir una palanca de desarrollo, a la hora de elegir dónde ponemos el foco, es importante tener en cuenta que ninguna de ellas puede estar ausente o ser un área crítica de mejora, ser débil. Y además sabemos que todas ellas, las que estén en percentil 90, generarán un altísimo impacto. Dicho esto, nuestro foco de atención y toda nuestra energía va a estar realmente puesta en aquello que nos guste, porque aumenta nuestra probabilidad de mejora, es lo que nos contaba ahora mismo Raquel, y todos, bueno, la gran mayoría, ¿no? El 90% habéis respondido que la pasión sin duda es lo que marca la diferencia. Nosotros muchas veces lo vemos en sesiones de coaching o en las sesiones de formación que hacemos sobre este taller, y es la principal diferencia que encontramos cuando las personas nos dicen y nos hablan sobre sus metas de desarrollo y utilizan diferentes conceptos, ¿no? Hay algunas personas que utilizan el tengo que. Esas personas están viendo su meta pues como una obligación, como algo que posiblemente les cueste trabajo, lo vean cuesta arriba o que les requiere más esfuerzo. Y hay otras personas que en lugar de utilizar ese tengo que, lo sustituyen por un quiero. Quiero conseguir, quiero convertirme, quiero llegar a. Este quiero, este querer, si juntamos la pasión dentro de esto, pues al final abrimos un mundo de posibilidades donde sin duda la emoción es mucho más positiva. Por ello, ponemos en pantalla, lo veis, ¿no? Que centrarse en la palanca que te apasiona aumentará tu probabilidad de mejora. Y por último, sabemos que al fortalecer estas palancas de liderazgo, sin duda aumentaremos nuestro rendimiento actual y podremos darle un impulso a nuestra carrera profesional. Por tanto, la pregunta que nos hacemos es,
Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger una palanca? Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que los autores definieron un modelo en concreto que nos es muy útil a la hora de escoger. Es el modelo CPO. Como veis en pantalla, tiene en cuenta 3 elementos fundamentales. En primer lugar está la parte de competencia. Las competencias sabemos que son el conjunto de habilidades, de conocimientos, de actitudes que desarrollamos en nuestro día a día y nos permiten tener éxito en nuestro puesto de trabajo. No siempre se van a evaluar las mismas competencias en función de los puestos, pero sí que en términos de liderazgo están definidas, tal y como nos comentaba Mariano al inicio, hay 16 competencias que claramente diferencian a los líderes extraordinarios de los líderes buenos. Por tanto, en un primer lugar o en un primer elemento encontramos la parte de competencia. Para ello, nos podemos preguntar a nosotros mismos en qué competencias somos más fuertes, qué se nos da mejor, en qué somos más competentes. En segundo lugar, encontramos las necesidades organizacionales y en este caso las preguntas irían más enfocadas a ¿qué necesita la empresa de ti? Si le preguntamos a tu responsable o a tu superior qué es lo más importante de tu puesto de trabajo, ¿qué diría? ¿Cuál es tu misión? Al fin y al cabo, las necesidades de la organización son las actividades o los servicios que tu empresa necesita de ti y que además valora en gran medida. Y por último, como tercer elemento, encontramos la pasión. Se dice que las personas con gran pasión son capaces de hacer posible lo imposible. Es aquí donde entonces la pregunta sería, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que te apasiona en tu día a día, en tu puesto de trabajo, a nivel competencial? Este es el reto que os queremos trasladar. No hay ninguna fórmula mágica para detectarla porque depende de cada uno de nosotros y es algo que llevamos muy dentro. Lo que está claro es que cuando hacemos lo que nos gusta y además nos gusta lo que hacemos, el potencial que podemos encontrar en nosotros mismos es enorme. Si pasamos a la siguiente, vemos que dentro de este modelo CPO hay una posible combinación que podemos detectar rápidamente, es en qué somos competentes o cuáles son nuestras principales competencias y cuáles son las necesidades de la organización. Esto lo podemos conseguir a través de la evaluación 360 que en nuestro programa El Líder Extraordinario, que al principio también hemos mencionado sobre él, realizamos a los participantes. Todos los líderes que participan en este programa, el punto de partida es esta evaluación 360, que como sabéis, un 360 consiste en hacer una autoevaluación y los mismos ítems son valorados por tu responsable directo, por tu equipo de trabajo, por los colegas o pares, compañeros de trabajo y por personas que además pueden aportar un feedback y que tienen otra relación. Pueden ser clientes, proveedores, excompañeros, etcétera. Con todo ello, con todas las respuestas, lo que hacemos es elaborar un informe muy detallado en el que viene información sobre las competencias de liderazgo y también las necesidades organizacionales en términos de competencia. Por tanto, este informe os permite identificar rápidamente estos dos elementos de la matriz CPO. ¿En qué eres fuerte? ¿Cuáles son tus fortalezas a modo de competencias? Y cuáles son esas necesidades que la organización te está demandando. Pero, como ponemos ahí, esto no evalúa la pasión. En la siguiente diapositiva hacemos referencia a este tercer bloque y es que se descubrió que efectivamente desarrollar algo que te apasiona posiblemente tendrá un mayor rendimiento y los datos así lo demuestran. De hecho, como comentábamos, también vosotros sois conscientes, ¿no? La gran mayoría lo ha señalado como una de las características principales. Y al final la pasión juega un papel muy importante en este modelo y es lo diferencial de este programa, por eso queríamos señalarlo. Muy bien, podemos pasar a lo siguiente para ir avanzando. Muchas gracias. Lo fundamental del modelo consiste en que cada uno de nosotros podamos identificar eso que llamamos como Leadership Sweet Spot, es decir, cuál es el punto óptimo de liderazgo que podemos encontrar cada uno de nosotros en nuestro perfil, en nuestro contexto, en nuestro puesto de trabajo y que nos va a permitir diseñar un plan de desarrollo muy potente. Continuamos y vuelvo a dar el paso a nuestra compañera. De acuerdo. Bien, hasta este momento, estas son algunas ideas claves que han salido durante el seminario. Una persona altamente competente únicamente en tres de las palancas del liderazgo
estaría en el 10% superior del conjunto de líderes. Nos situaríamos ahí en ese 10% de los mejores líderes. También recuperar un atributo de liderazgo, es decir, moverse de malo a bueno o de tener una efectividad de liderazgo mala a buena, es distinto que construir alrededor de las fortalezas, que tiene que ver con moverse de bueno a ser realmente extraordinario y colocarnos en ese 10% superior del que hablábamos. Y también decíamos que simplemente con el hecho de ayudar a los líderes a transformar una de esas 6 palancas de liderazgo en una fortaleza profunda va a impactar significativamente en la efectividad. Pero, ¿cómo construimos realmente las fortalezas, ¿no? Esto es un punto crítico de nuestro modelo, porque por un lado podemos estar convencidos de, bien, vamos a trabajar en fortalezas frente a debilidades, pero esto ¿cómo se hace, ¿no? Si ya soy bueno en algo, ¿cómo hago para ser todavía mejor? Por lo tanto, si pasamos a la siguiente slide, tiene que ver con algo que lo mismo que hacen algunas organizaciones, ¿no? O que hacen las organizaciones. Las organizaciones las mejores organizaciones buscan diferenciarse de su competencia, creando su identidad. Y lo que os proponemos es que penséis en lo mismo, es decir, a la hora de elegir en qué desarrollarme, qué palanca desarrollar, además del modelo CPO que os contaba Beatriz, pensad un poco en vuestra identidad y qué líder queréis ser, ¿no? Como líder, ¿en qué destacas? ¿Cuál dirías que es tu fortaleza o lo que te diferencia de otros? Y por lo tanto, ¿qué palanca deberías desarrollar para fomentar esa distinción? De las 6 que tenemos, es la que tiene más sentido que yo desarrolle para destacar en algo que ya soy fuerte. Entonces, os animamos a continuación a hacer un ejercicio. Si pasamos a la siguiente slide, os vamos a animar en este seminario a pensar sobre todo ello, ¿no? Sobre vosotros mismos y ayudaros a pensar en una palanca para vuestro desarrollo. Y os vamos a dar algunas ideas. Bueno, en nuestras formaciones o el taller de 6 palancas, lo que hacemos es ayudar a las personas a elegir la palanca en la que desarrollarse y además damos una serie de sugerencias o de ideas para su desarrollo. En este seminario os vamos a dar una pequeña muestra, ¿de acuerdo? Y lo que os animamos es que elijáis una de estas palancas y daros algunas ideas que podéis aplicar para vuestro propio desarrollo profesional. Entonces, vamos a lanzar una pregunta para ayudaros, porque a lo mejor ahora no tenéis en mente las 6 palancas que habíamos nombrado al principio. Enrique, si te parece, vamos a lanzar la pregunta: ¿qué palanca del liderazgo prefieres desarrollar? ¿De acuerdo? Entonces, van a aparecer ahora en pantalla las 6 para que cada uno de vosotros las recordéis y penséis, si queréis podéis tomar nota o si queréis podéis pensar mentalmente cuál de esta palanca vosotros elegiríais teniendo en cuenta pues eso, lo que os diferencia o en lo que sois ya fuertes actualmente. Ahí están. Correcto, ahí tenéis las 6, de hecho veréis 5, porque el sistema solo nos permite poner 5, entonces innovación la hemos añadido junto a estrategia y visión claras. Vale. Porque es que ya no podíamos poner 6. El sistema no nos dejaba. Vale. Pero bueno, y nada, pero ya están votando, con lo cual no tenemos ningún problema. Y además con alta eficacia, es decir, muy rápidamente. Bueno, pues eso es porque nuestros oyentes tienen muy claro en aquello que destacan y que son fuertes ya. Claro, fantástico. Pues mira, ya hemos acabado, te lo voy a mostrar y aquí vas a ver en los resultados que la última opción, la de estrategia y visión claras, o innovación, es la que más votaciones tiene. Luego tenemos un 33 en inspiración, en inspirar y motivar a otros, y un 25 en habilidades interpersonales. Personales, de acuerdo. Bien, bueno, el
efectivamente, estrategia y visión, al haberlo unido con innovación, pues puede haber que haya resultados, ¿no?, de personas que tenían en mente una u otra, pero inspira y motiva a otros, claramente es una elegida mayoritariamente, y además recordad que coincide un poco con lo que comentaba antes Mariano, ¿no?, de que inspirar y motivar a otros precisamente era la palanca que más correlacionaba con el liderazgo efectivo. Bien, pues bien, ese es nuestro punto de partida, elegir cuál es la palanca en la que yo quiero desarrollarme. Y ahora viene una pregunta importante y es, oye, ¿cómo lo desarrollo? Os decía hace un momento, ¿cómo lo desarrollo cuando esto ya es una fortaleza en mí? Bueno, antes de dar algunas ideas de desarrollo, es importante también aclarar un concepto, un término que acuñaron Zenger y Folman, que aparece ahí en pantalla, que tiene que ver con los comportamientos compañeros o comportamientos acompañantes. Es decir, durante la investigación, los investigadores se dieron cuenta que algunas competencias iban de la mano, ¿no? O había correlación entre algunos comportamientos que estos líderes extraordinarios ponían en juego y realmente con la palanca o con la conducta en la que eran fuertes, ¿no? Entonces, para cada una de estas competencias y para cada una de las palancas, pues se han establecido una serie de comportamientos compañeros que lo que hacen es trabajar de una manera cruzada la palanca que queremos trabajar. O dicho de otra manera, no se trabaja de la misma manera cuando yo quiero trabajar una debilidad o cuando yo quiero trabajar una fortaleza. Cuando yo quiero trabajar una debilidad, se trata un poco de practicar más, ¿no? De que todavía me cuesta hablar en público, pues ¿qué tengo que hacer? Pues voy a un curso de hablar en público, o lo practico más, o asisto a más reuniones donde pido la palabra. Un poco se trata de practicar un poco más aquello en lo que soy débil o omitir algunos errores que son claves. Pero, ¿qué pasa cuando yo ya soy bueno en algo y quiero pasar realmente a excelente? Bueno, pues hay que trabajar en torno a esa palanca, pero no directamente en ella, y es lo que los Zenger y Folman en ese momento denominaron como comportamientos acompañantes o comportamientos compañeros. Entonces, en este seminario, en el taller presencial de 6 palancas, lo que hacemos es ir viendo los distintos comportamientos compañeros que existen para que sugieran ideas de desarrollo y las personas lo puedan elegir, pero en este seminario vamos a daros algunas ideas que están relacionadas con cada una de las palancas. Entonces, por ejemplo, si empezamos por la primera de las palancas, que es talento empresarial y técnico, uno de los comportamientos a trabajar para aquellas personas que hayáis elegido esta palanca de talento empresarial y técnico, una sugerencia está relacionada con, un comportamiento compañero es construir relaciones y desarrollar networking. ¿Por qué? Pues porque a veces no somos percibidos como expertos porque nuestras habilidades interpersonales lo obstruyen. Por lo tanto, trabajar en la construcción de relaciones más fuertes con colegas o con otras personas dentro de la organización es algo que nos ayuda a ser percibido también como más fuerte en nuestro talento empresarial o nuestros conocimientos a nivel técnicos. Por lo tanto, la sugerencia para trabajar el talento empresarial y técnico tiene que ver con esto, ¿no? Asegurarte de que tus habilidades técnicas o empresariales no están siendo obstruidas por debilidades en tus habilidades interpersonales. Trabaja el construir relaciones y desarrollar el networking, trabajar las relaciones con otras personas dentro de la organización. La segunda de las palancas era centrarse en los resultados, que curiosamente en esta encuesta no ha sido elegido por ninguno de vosotros, aunque sí es cierto que es una de las palancas también pues, más potentes, ¿no? Y cuando lo unimos con inspirar o motivar, tiene unos resultados
extraordinarios. Bueno, pues en este caso, el comportamiento compañero ligado, o uno de los comportamientos compañeros para trabajar la palanca de centrarse en resultados, es la planificación y la organización. Algunas personas se ponen tan nerviosas por saltar a la acción en un nuevo proyecto que fracasan a la hora de establecer los tiempos, hacer un plan realista de ejecución. Por lo tanto, es importante trabajar la planificación y la organización. Algunas sugerencias, pues tener un plan bien diseñado, asegurarse de que tienes los recursos que vas a necesitar para conseguir tu objetivo final, o incluso compartir este objetivo con otras personas para tener más ideas y para hacer una organización y una planificación más apropiada, ¿no? Así que planificar y organizar es algo que podemos hacer para potenciar y para trabajar la palanca de centrarse en resultados. Y Bea, ¿nos das alguna idea más respecto a las otras palancas? Sí, seguimos con la tercera palanca, que es inspirar y motivar a otros, sin duda también una de las más importantes, como hemos visto a lo largo de este seminario. Y dentro de toda la investigación y todos los comportamientos que están alrededor de esta palanca, uno de ellos, el que más correlaciona con inspirar y motivar a otros, es la capacidad que tiene el líder para establecer objetivos ambiciosos. Normalmente, la consecuencia de definir retos exigentes o objetivos que sean retadores es que las personas se motivan. Conseguimos equipos que estén motivados y que estén muy enfocados a conseguir realmente la meta que se ha propuesto, tanto el líder como todo el equipo. Y es que la investigación lo demuestra, ¿no? Cuando el equipo, a pesar de que ellos no hayan establecido esos objetivos o no los hayan definido completamente, una vez los consiguen, aumenta el autoestima de los colaboradores, aumenta la satisfacción que tienen en su puesto de trabajo, aumenta la cohesión del equipo y aumenta también la intención de permanecer en la organización. Es decir, rara vez piensan en renunciar a su puesto de trabajo por irse a otro. Por ello, uno de los comportamientos que os queríamos destacar es precisamente la capacidad de establecer objetivos ambiciosos, objetivos retadores, para ayudaros a la hora de inspirar y motivar a otros. La cuarta de las palancas corresponde a habilidades interpersonales. En este caso, el comportamiento que hemos escogido para este seminario corresponde a la práctica de los valores de la inclusión y la diversidad. Cada vez más los líderes extraordinarios se diferencian por hacer uso de estos valores en su día a día y son prácticas que realmente son diferenciales. A casi todos nos resulta fácil conectar con personas que sean similares a nosotros, tanto en el plano personal como en el plano profesional. Pero si nos vamos a ese nivel más empresarial y hablando de liderazgo, los líderes extraordinarios saben cómo tender la mano a personas que no son iguales a ellos o que no piensan de la misma manera, saben escuchar esos puntos de vista que son más diferenciales y sobre todo saben cómo hacerles sentirse incluidos. Y que todos los miembros del equipo básicamente sientan confianza para expresar su punto de vista, que no estén cohibidos por decir, es que el líder piensa de otra manera, no me atrevo a ser diferente o a pensar diferente. Todo lo contrario, el líder lo que promueve es que todo el mundo se sienta parte de lo mismo y que además esto, por supuesto, ayuda muchísimo a enriquecer la toma de decisiones, a encontrar soluciones diferentes ante mismos problemas o a nutrir muchísimo más los planes de acción que se generan en el día a día. Vamos con la quinta de las palancas, que se refiere a clarificar la estrategia y la visión. Dentro de esta visión o de la visión estratégica, sin duda, uno de los comportamientos que más impactan es la comunicación. La comunicación, además, de forma convincente y frecuentemente. Es decir, que no solamente vale hacer un kick-off o que el líder traslade la importancia de un proyecto al inicio y luego ya no exista ningún hilo conductor, sino que esta comunicación vaya acompañando a los miembros del equipo, a los proyectos, frecuentemente, cada día. Al final, si somos líderes y tenemos la información sobre una nueva estrategia a seguir o incluso somos nosotros, la persona que lo ha diseñado y toda esa información, todos los datos se quedan en nuestra cabeza, será muy difícil implementar esa visión. ¿Por qué? Porque los equipos, todas las personas necesitan saber hacia dónde están yendo.
necesitan conocer los paraqués de su trabajo. Y esta comunicación, además, no solo es importante que el líder lance mensajes muy claros y muy convincentes, sino que también deje espacio para escuchar, para resolver dudas y, sobre todo, para que no quede ninguna pregunta sin hacer por parte de sus colaboradores. Queda la sexta. Mariano, te dejo a ti que termines con la sexta de las palancas y continuemos. Muy bien, muchísimas gracias, Beatriz. Esta es la última de las 6 palancas, innovación. Bueno, la sugerencia que presentamos para la innovación es aprender rápido del éxito y del fracaso. Fijaros cómo hemos repetido, como ha puntualizado especialmente antes Raquel, que estamos eligiendo a título de ejemplo en este webinar un comportamiento compañero. Hay varios. Innovación mismo pues tiene 7, 8 sugerencias, 7, 8 comportamientos compañeros que se convertirán en sugerencias a la hora de trabajar y desarrollar, trabajar para desarrollar la palanca de innovación. Como en todos los casos hemos hecho, vamos a citar uno de ellos, el de aprende rápido del éxito y del fracaso. Una de las características principales de los líderes innovadores es que apoyan cuando se falla. Apoyan a la gente cuando se falla. Toman nota del fallo para tratar de que no se repita, pero a la gente no la castigan por eso, sino casi diría que todo lo contrario. Es importante tener claro que la carrera de una persona no se va a ver afectada por un fallo, ni la propia carrera tampoco, porque los fallos son parte de la innovación. Hay que saber vivir con el fallo, saber vivir con el error, con el fracaso y con aprender de ello. Esa es una buena manera de ser innovadores y de desarrollar la palanca de innovación. Bueno, pues como veis hemos terminado la descripción de los ejemplos, un comportamiento compañero en cada una de las palancas, y vamos a seguir adelante para terminar el menor tiempo posible lo que nos queda de webinar. ¿Cuál ha sido el resultado de este proceso? Bien, hemos estado explicando que hay alternativas de desarrollo en torno a las 6 palancas de liderazgo y hemos subrayado la importancia de desarrollar a las personas, pero desarrollar a las personas pensando en sus pasiones, donde ha insistido mucho Beatriz y con razón, porque una de las cosas diferenciales del programa de desarrollo que llamamos 6 palancas de liderazgo es precisamente eso. Tratar de conocer la pasión, la ilusión, la motivación que uno tiene y trabajar en eso. Ahora seguramente estaréis interesados en conocer la experiencia de algunas empresas, ¿verdad? Con este método. Bien, los participantes describen esto como un proceso muy valioso. Quiero decir, los participantes de empresas que han participado en todos los lugares del mundo, dicen que ha sido un proceso muy valioso que les ha ayudado a desarrollar buenas ideas y motivaciones para su desarrollo personal. Lo que seguramente podemos decir que nos ha fascinado es de esa satisfacción, es que en su mayor parte viene de empresas que se resistían al feedback 360 grados, pero que al final casi todas han expresado su fuerte deseo de recibir feedback 360 grados. Dicho de otra manera, hay empresas que han participado haciendo las 6 palancas de liderazgo como un programa de desarrollo sencillo, aunque potente, pero se han dado cuenta que aunque no solamente les ha servido para el desarrollo de las personas y de los colectivos que han asistido, sino que también han querido después pasar al siguiente grado, que es el desarrollo del liderazgo basado en las 16 competencias diferenciadoras. Por lo tanto, tienes un poco doble medida, ¿verdad? Potente en sí mismo, pero también la posibilidad de empezar con ese programa más breve, que es este de las 6 palancas, y después poderse embarcar en un programa ya completo de desarrollo del liderazgo. Pasamos a la siguiente diapo, donde casi terminamos un poco con la explicación de este GPS modelo, es decir, GS, la G de general, la P de preciso
y la S de simple, simple o sencillo. Decimos que, hablando en general de los programas de desarrollo, que hemos citado y otros que pueda haber, la solución perfecta para cualquier programa de desarrollo o cualquier programa de formación de líderes sería analizable con el siguiente modelo, ¿verdad? El modelo GPS, que fuese general, es decir, que pudiese abarcar una gran variedad de situaciones, que fuese simple, o sea, sencillo, y que sea preciso, es decir, que esté basado en los datos, en el know-how, en la investigación. O dicho de otra manera, que describiese detalladamente lo que habría que hacer cuando hubiese que hacerlo. Pues bien, en la siguiente diapo hacemos referencia a cuáles son los dos elementos del modelo de análisis de los programas de desarrollo de líderes que cuadrarían con nuestro programa de desarrollo del líder extraordinario. El líder extraordinario es general, es amplio, desarrolla todas las competencias diferenciales posibles del liderazgo y al mismo tiempo es preciso porque está basado en un modelo de evaluación como es el 360 grados, muy potente y muy preciso. Sin embargo, quedaría fuera el simple, lo simple. Por el contrario, en la siguiente diapositiva vemos cómo el liderazgo basado en la pasión es el modelo, en fin, como el modelo de las 6 palancas de liderazgo que decíamos, ¿no? Ahí pone Leadership Levers, basada en la evaluación de la pasión, no en otros aspectos de la evaluación, aunque lógicamente hay que tenerlos en cuenta, pero sobre todo lo que evalúa es la pasión, una autoevaluación de la pasión. Vemos que es una solución ideal para las 6 palancas de liderazgo. Por otra parte, las palancas de liderazgo sabemos que tienen 6 factores nada más, que hemos comentado ya, que predicen de una manera tan efectiva como es, en fin, como esperada, las capacidades necesarias para que una organización pueda promover un programa de desarrollo completo, aunque es verdad que sacrifica un poco la precisión. No llega a la precisión del liderazgo extraordinario, como hemos dicho. En fin, a cambio, ¿qué es lo que hace este modelo de las palancas de liderazgo, este programa de desarrollo? Pues que analiza la pasión y se centra en la búsqueda de aquello que motiva, impulsa, provoca entusiasmo y provoca deseo de alcanzar de las personas que llegan a ser capaces de conectar con aquello que les entusiasma. Siguiente diapositiva para terminar ya. Decimos que, o quiero decir, que nuestra investigación demuestra claramente que las mejoras en cualquiera de las palancas de liderazgo pueden tener un profundo impacto positivo y que esperamos que esto sea suficiente para que, dado el tiempo que ya hemos sobrepasado, quiero terminar ya, que este webinar que os haya sido valioso y que pueda abrir para los que lo deseéis una vía de diálogo para, en fin, tratar un poco de si es lo que más, para reflexionar si lo que es lo que más conviene a vuestro desarrollo personal o al desarrollo de los líderes de vuestra organización. Te paso la palabra, Enric, para ir acabando con el programa y sobre todo para abrir un turno de diálogo, de debate o de preguntas. Correcto. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias a los tres. Como bien decías, este es el momento de si cualquiera de los asistentes desean efectuarnos alguna pregunta, pues bien pueden utilizar el panel de chat o bien pulsar el icono de la mano, que sería que yo les abra el micrófono por si os quieren consultar directamente. Sí tengo aquí una cosita que me gustaría consultaros, que es ¿cuándo consideráis que es preferible impartir una formación de palancas de liderazgo o bien una formación de líder extraordinario, digamos, basado en el feedback 360? Bueno, yo mismo, si no os importa, como lo he comentado de alguna manera,
respondo a esa pregunta. El programa más completo que hay, hemos comentado, es el programa de liderazgo extraordinario. Es un programa muy completo, basado en una evaluación muy profunda, una evaluación de todas las personas que rodean al líder y, por lo tanto, la base el resultado de esa evaluación es potentísimo. Por otra parte, es un programa que está abierto a todas las, con mucho detalle, a todas las competencias que llamamos diferenciadoras de un liderazgo. ¿Qué es lo que sucede con el otro programa, de palancas de liderazgo? Que es tremendamente útil para determinados colectivos. Por ejemplo, nosotros queremos implantar el liderazgo extraordinario al colectivo de alta dirección, pero queremos que los mandos intermedios pues reciban también un programa de desarrollo de liderazgo, pero no queremos meternos con la evaluación 360 grados, que implica a muchas personas y que o bien por cultura o bien por cautela o por alguna razón queremos que no sea así. Así que podemos segmentar la organización y decir, para los líderes más altos, es decir, para los directivos, programa de desarrollo y liderazgo basado en las 16 competencias diferenciadoras. Para el resto de los líderes, mandos intermedios incluidos, etcétera, un programa de desarrollo basado en las 6 palancas de liderazgo. Esto es una posibilidad. La otra posibilidad es simplemente tratar el tema del desarrollo del liderazgo mediante las 6 palancas y luego más adelante decidirse por un programa ya completo de desarrollo del liderazgo basado en las 16 competencias diferenciadoras. Bien, y otra cosita que se me ocurre es si existen otros comportamientos más para desarrollar las palancas. Pues efectivamente, sí, esto yo creo que lo hemos comentado los tres, los comportamientos, por ejemplo, uno de las palancas que hemos citado, ¿no? La innovación, ¿no? Que por ser la última que hemos citado y la tengo un poco en memoria, pues hemos hablado de que uno de los comportamientos compañeros para desarrollar la innovación es aprender del éxito y del fracaso. Muy bien, tenemos que trabajar ese tema. Pero también hay otras maneras de trabajar la innovación, otros comportamientos compañeros que nos ayudan a desarrollar la innovación, aunque sea, aunque se pueda decir por la vía indirecta, como son asumir riesgos, aprender a asumir riesgos, como son trabajar la perspectiva estratégica. Teniendo perspectiva estratégica, la innovación, por ejemplo, se desarrolla mucho más. O bien abogar por el cambio, o bien aprender del éxito y el fracaso, o bien desarrollar iniciativas. Hay una serie de maneras en las cuales podemos, mediante estos comportamientos, desarrollar la palanca, que es una capacidad global que llamamos innovación. Esto sirve también para las demás palancas que han desarrollado Raquel y Beatriz. Muy bien, no sé si queréis añadir alguna cosita más, Raquel o Beatriz. No, nada, por mi parte nada más. No sé si hay alguna pregunta, Enrique. No tenemos en este momento ninguna pregunta más. Yo creo que ha quedado el contenido del seminario muy claro. Si no tenemos ninguna cosita más, si no queréis comentar, pues yo os agradezco mucho que hayáis estado esta tarde con nosotros presentándonos este súper interesante contenido. Y nada, emplazo a todos los asistentes al próximo seminario que vamos a tener el 28 de noviembre, que es Leadership Bold o Liderazgo Audaz. Un nuevo tema muy interesante también basado en liderazgo. Muchas gracias a los tres, muchas gracias Mariano, Raquel, Beatriz y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, ha sido un placer. Gracias. Un placer, igualmente. Un saludo a todos. Un saludo, hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego.